El transformismo de Lamarck versus el evolucionismo de Darwin. La diversidad biológica o biodiversidad es la variedad de formas de vida que hay sobre la Tierra. Incluye a los diferentes ecosistemas, como los marinos o los terrestres, y también abarca las diferentes especies, como un pato, un león o un cocodrilo. Toda esta variedad es el resultado de la evolución, o cambios de los seres vivos durante millones de años. En la actualidad, se describieron casi 2 millones de especies, la mayoría de las cuales son insectos. La biodiversidad es responsable de garantizar el equilibrio de los ecosistemas de todo el mundo, y la especie humana depende de ella para sobrevivir. Nos provee de alimentos, medicinas, servicios ecológicos, entre otras cosas, y nosotros somos su principal amenaza, y por eso debemos cuidarla. Durante el siglo XX se creía que un dios era el creador de toda esta variedad de especies. Esta idea se la conocía como creacionismo. Además, muchos suponían que todas las especies no evolucionaban, que no cambiaban con el tiempo y que el número de especies se mantenía igual. A esta visión se lo llamó fijismo. Actualmente existen grupos religiosos que siguen proponiendo estas ideas, pero lo cierto es que no hay evidencia científica. La ciencia se caracteriza por proponer explicaciones, que pueden ir refutándose o permaneciendo con el tiempo. En la historia de la biología evolutiva existieron muchas teorías que fueron refutadas, como lo fue el transformismo propuesto por el naturalista Lamarck. ¿Qué ideas tenía el transformismo? Bueno, lo primero es que este pensamiento surgió luego del creacionismo, cerca del año 1800, y propuso que las especies cambiaban con el tiempo, y basó sus afirmaciones en la existencia de fósiles que mostraban estadios entre dos especies. Sin embargo, el transformismo siguió ligado a las ideas religiosas de la época, como considerar al ser humano una especie superior, hecha a imagen y a semejanza de Dios, siendo el hombre el último estadio evolutivo. Para los transformistas, las especies surgen en función al uso o desuso que le dan a sus partes, órganos o sistemas. Veámoslo con un ejemplo. Originalmente, para los transformistas, como Lamarck, las jirafas tenían cuello corto, pero los estiraron para acceder a sus alimentos que se encontraban en las altas ramas de los árboles. Las jirafas de cuello más largo transmitieron estas características a sus descendientes. Cada generación adquiría un cuello más largo que el de sus progenitores. Este proceso continuó hasta que las jirafas alcanzaron la longitud actual de los cuellos. Esta idea, en el día de hoy, se la considera incorrecta. En contraposición al transformismo, surgió el evolucionismo propuesto por Darwin en 1859, con su libro El origen de las especies. Darwin decía que todas las especies de seres vivos se habrían originado a partir de un tipo de organismo, que sería el ancestro o antecesor común, y permitió explicar muchos más fenómenos vinculados con la evolución de las especies. También propuso un mecanismo de evolución por selección natural. Este mecanismo era elegante y lógico, y explicaba cómo podían evolucionar las poblaciones de tal manera que se hacían más adecuadas para vivir en sus entornos con el paso del tiempo. Retomemos el ejemplo de las jirafas, para explicar el evolucionismo desde el punto de vista de Darwin. En el ejemplo de la jirafa, Darwin explica que existían dos grupos de jirafas, las de cuello largo y las de cuello corto. Las de cuello largo alcanzaban a los alimentos de los árboles, mientras que las de cuello corto morían de hambre sin dejar descendencia. Las de cuello largo se reproducían y creaban más jirafas de cuello largo, con la capacidad de obtener alimento. De esta forma, las jirafas de cuello corto terminaron extinguiéndose, y las de cuello largo siguen vivas hoy en día. La teoría de Darwin fue tomada por la ciencia y más adelante sirvió de base para el desarrollo de la teoría sintética de la evolución, que permitió explicar todas las objeciones que Darwin no había podido responder en su momento.